Ser podcast. Esto es Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta en cuanto te descuides. Cada fecha esconde grandes historias minúsculas, o no. A veces guarda pequeñas historias con mayúscula. Aquí te dejo escuchando una. Hola, Nieves. Hola, Carlas, ¿qué tal? Me ha dicho Marta que te pregunte lo del plato favorito de tu historia familiar, ya para completar la lista. Madre mía. Si es que me gusta todo, el conejo con patatas, el conejo con patatas y alcachofas me gusta mucho, el potaje. Estamos haciendo una lista de todo el equipo de La Ventana. El cocido. Yo soy muy de guisos también. Pero tienes que elegir, ¿no? Vale, tres. Uno, o el conejo, el cocido. El cocido. Cocido. Nieves cocido. Muy bien. Cocido. Vamos a lo nuestro. Con todo, qué bueno. A ver, más, sopita, más cosas, más. Sopita, todos los usavíos, los garbanzos con su... El cocido es historia de alguna forma, ¿no? Quiere decir, es historia. Sí, el cocido es historia. Sí. Historia gastronómica. Era una comida que era de pobres. Exacto. Y que se ha convertido en una exquisitez. Señor. Porque ahora la mayoría de la gente no lo sabe hacer. Tienen que ir a comerlo fuera. Venga, vamos a lo nuestro. Hace unos días aquí en La Ventana, ¿te acuerdas? En el Club de la Escucha hablamos de un podcast sobre Puerto Rico. Sí, gracias al cual, muy interesante, gracias al cual descubrimos, entre otras cosas, que Puerto Rico es un poco como el imperio de los baches. Que todas sus carreteras están sembradas de baches, de socavones, de agujeros, y que no los arreglan porque no hay pasta. Bueno, al margen de eso, que es un drama, pregunta, ¿Puerto Rico qué es? ¿Es un país? ¿Es una colonia? Bueno, hombre, una colonia lo fue. Desde luego, colonia española que se perdió tal día como hoy, hace 124 años. Sí, y no está claro qué es, ¿no? Un territorio autónomo o un país, como has dicho, o una colonia. No se sabe si es independiente, si es asociado, si no se sabe si va a su bola, si no va a ninguna parte. Parafraseando a una señora más simple que la asa de un cubo, podríamos decir que Puerto Rico es Estados Unidos dentro de Estados Unidos. ¿Qué es Puerto Rico si no es Estados Unidos? Bueno, Puerto Rico no es de nadie porque es de todos, ¿no? Es decir, esto ya lo digo yo, Puerto Rico en realidad no es nada, no es chicha ni es limoná, ¿no? Y si enviáramos a Isabel Díaz Ayuso a que se entere de lo que de verdad es Puerto Rico, primero le explotaba la cabeza porque no hay quien lo entienda, y segundo lo llenaría todo de terrazas para solucionar los problemas, ¿no? El 18 de octubre de 1898, Estados Unidos le birló Puerto Rico a España. Esa fue la clave, se acabó la cosa. Era la última colonia de ultramar que le quedaba al Imperio Español, un imperio que se había quedado en nada directamente. Esto siempre nos lo han enseñado en el cole como el desastre del 98, ¿no? Prácticamente tenías que aprenderte de corrido que en 1898, tras el palizón que nos dio Estados Unidos en la guerra, España perdió Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Sí, y te acuerdas de la isla de Guam, la islica esa que está ahí en el Pacífico. Y que lo poco que quedaba por la parte de ese océano del Pacífico, que era un puñadito de islas, pues hubo que venderlas a Alemania por las buenas antes de que nos las quitaran por las malas y encima sin pillar ni un duro, ¿no? España estaba para el arrastre directamente, a ver cómo iba a defender 3 archipiélagos en mitad de un océano infernal en la otra parte del mundo y sin un maldito barco a flote, ¿no? Así que nada, a la porra al Imperio Español y mira, anda y que se lo queden todo. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Como recuerdo de la época en la que estudiábamos, en la que íbamos al cole, aquel desastre del 98 iba siempre unido en el cole a la generación del 98. O sea, caía en historia y caía en literatura. El 98 caía siempre. Y caía además en el examen fijo, casi siempre, ¿no? También eso de la generación del 98 había que aprendérselo casi de corrido, ¿no? O sea, decía, era un grupo de escritores que se vieron muy afectados por la crisis política, social y moral que trajo la guerra y la pérdida de las colonias. Tenías que soltar todo esto, ¿no? A ver, los que hacen esto para los libros de texto, para los chiquillos, no vayan a creer que los niños lo cuadrábamos muy bien. Pues lo aprendíamos, pero
no acabábamos de pillar el concepto que Ya, decía que sí, ¿no? sí, no es verdad, En es realidad, claro, imaginábamos a un grupo de colegas con eso, con la depresión, aquel momento tan gris, tan triste. Imaginábamos a un grupo de colegas todos muy deprimidos que escribían mucho y que daban de vez en cuando para llorar sus penas. Esa era la idea de la tristeza de la generación del 98. Pero lo de que todos estuvieran fatal por haber perdido las colonias y 3 archipiélagos del Pacífico nos encajaba raro. Porque aquellos territorios en realidad eran un marronazo. O sea, aquello solo traía quebraderos de cabeza a España porque eran indefendibles, eran costosísimos, eran imposibles de gestionar. Aquellos escritores, desde mi punto de vista, deberían haber sido la alegre generación del 98. Pero bueno, hoy vamos a Puerto Rico, venga, que de vez en cuando salta a los informativos, por lo que decíamos, porque no se sabe exactamente qué son, ni los puertorriqueños se ponen de acuerdo en lo que querrían ser, ¿no? Los hay independentistas, los hay pro-yanquis, los hay pasotas, los hay, mira, que me quede como estoy. Bueno, pero oficialmente, hoy oficialmente Puerto Rico es un estado asociado a Estados Unidos. Sí. Lo cual no significa que sea un estado de pleno derecho, tampoco, ¿no? No, efectivamente. Vale. Es como que los dejan estar ahí, es como si te invitan a cenar en una casa, pero a ti te ponen en una mesa en el pasillo y con otro menú. Estás en la casa, pero no estás con todos. Es una situación complicada. Así que si te parece, bueno, la repasamos por encima porque pasa como con Escocia, que de vez en cuando, que por cierto mañana hablaremos de Escocia, que de vez en cuando nos encontramos que pasa algo, pero no nos acabamos de enterar qué pasa, ¿no? Hace poco, en 2017, en Puerto Rico se celebró un referéndum no vinculante para ver si solicitaban unirse del todo a Estados Unidos, convertirse en el estado número 51, ¿no? Era solo una consulta y el 97% dijo que sí, que querían ser ciudadanos yanquis de pies a cabeza. Otra cosa sería que los yanquis les dejaran serlo, claro. Que además no tienen la más mínima intención. ¿No? Y la mayoría no, los yanquis ni en broma, vamos. Y eso lo saben los puertorriqueños, lo tienen muy claro. Por eso ese resultado del 97% tiene trampa, porque en realidad solo fueron a votar los que iban a decir que sí. Por eso salió el 97%. Los demás no fueron. Solo votó el 22% de los puertorriqueños que podían votar. O sea, un mojón de participación, ¿no? Pero es que ya era la 5ª vez que habían votado porque, bueno, pues la verdad es que por preguntar no pasa nada, ¿no? Sobre todo cuando no es vinculante, ¿no? Se pregunta para saber. Y el año que viene además van a volver a votar. En noviembre de 2023 van a volver a preguntar a los puertorriqueños y les van a dar 3 opciones. ¿Qué queréis? ¿Qué os gustaría? Vamos, independencia total, convertiros en Estado federal de Estados Unidos o seguir como Estado libre asociado, ¿no? Si votaran mayoritariamente ser un Estado más de Estados Unidos, no significa en absoluto que pasaran a serlo. Porque Estados Unidos ya les ha dicho que eso no es ninguna prioridad en su agenda política. Que van a seguir cenando en el pasillo y con otro menú. ¿Quién dijo que no? Ey, que no puedo. Yo hago lo que me dé la gana. El mundo es mío. El mundo es tuyo. El mundo es mío. El mundo es tuyo. Ay, 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 ay. Bad Bunny sería un símbolo de lo último de Puerto Rico, pero ¿qué te parece si nos remontamos a aquel 1898 y hacemos un recorrido, aunque sea rapidito, de lo que ha ido ocurriendo en todo ese tiempo? Va. Sí, no. A ver, cuando los estadounidenses desembarcaron en San Juan de Puerto Rico para ya nunca más irse, en aquel 1898, la isla tenía un gobierno autónomo que ya estaba acordado con España. En realidad los puertorriqueños iban ya muy solitos, ¿no? Ellos se apañaban. Y al principio los yanquis, cuando ya España sale de allí totalmente y cede la isla, al principio los yanquis no tocaron ese asunto, solo metieron un gobernador militar en la isla. Pero 2 años después, ya en 1900, se cambió el estatus político para que se sintieran un poquito más estadounidenses, ¿no? El dólar americano empezó a ser su moneda oficial, se instalaron en Puerto Rico los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, se podía votar para elegir representantes. Ojo, el gobernador de Puerto Rico, sin embargo, lo elegía el presidente de Estados Unidos. ¿Directamente? No lo no lo elegían los puertorriqueños. Y también Puerto Rico podía tener un comisionado residente en el Congreso estadounidense, en la Cámara Baja, pero sin derecho a voto, todavía lo tienen. Ahora es una mujer, la comisionada residente. Puede estar, pero no vota. Es cierto que Puerto Rico mejoró su posición y su calidad de vida, ¿no? Porque se apoyó muchísimo su economía, se potenciaron los tabacales, los cafetales, el cultivo de la piña, y al tener mejor economía,
Pues hombre, los puertorriqueños salían mejor y más rápidamente de los desastres naturales porque los huracanes son un castigo constante, las pasan fatal. Los últimos, en Ian y Fiona, les han dejado tocadísimos. Pero lo que pasa es que en la tele y en la radio, si haces memoria, solo oíamos hablar de Florida. Sobre todo de Florida, es verdad. Dice Florida. Bueno, pues Puerto Rico estaba hecho polvo, ¿no? Hace 5 años el huracán María dejó 3.000 muertos en Puerto Rico. Yo no recuerdo haber oído mucho de ello, ¿no? Pero el caso es que durante el primer tercio del siglo XX, una mayoría de puertorriqueños vio clarísimas las ventajas de ser uno de los invitados a cenar aunque fuera en el pasillo, ¿no? Era muy atractivo, la verdad, sentirse parte de la primera economía del mundo, ¿no? Se implantó el inglés como idioma cooficial, mejoró la sanidad, los rendimientos de la agricultura se dispararon, sobre todo la caña de azúcar, y toda esa bonanza pues llevó a una explosión demográfica. Pero en algún momento la cosa empezaría a torcerse. Si ahora están preguntándose si quieren o no quieren seguir como están, es que algo en un momento dado se estropeó. Sí, a ver, empieza a torcerse cuando notas que no eres lo que decía antes, ni chicha ni limonada. En 1952 es cuando Puerto Rico se convierte en Estado libre asociado, que solo los convirtió en estadounidenses a medias. Muchos puertorriqueños se sienten como si fueran una colonia. Tienen pasaporte, entran y salen cuando quieren, vale, pero no tienen igualdad de derechos como ciudadanos americanos, ¿no? Y resulta que se acabó eso de que Puerto Rico tuviera un sistema de exenciones fiscales para grandes empresas. Eso porque cuando les dieron esto, cuando les concedió esto papá Estados Unidos, pues eso fue pan para hoy y hambre para mañana. Porque en el año 2006, el amo, Estados Unidos dijo, se acabó ser paraíso fiscal y Puerto Rico las está pasando canutas. Muy canutas. Claro, tienen una deuda salvaje, no pueden sostener los salarios públicos ni la sanidad. Es que los impuestos están para algo, no para vivir de 4 ricachones que hoy están y mañana ya no están, ¿no? La mitad de los puertorriqueños son pobres de solemnidad. Si Puerto Rico se convirtiera en el estado número 51 de Estados Unidos, sería el más pobretón. Y no los van a dejar. Y así, yo creo que con 4 datos así se entiende un poquito mejor ese duelo de West Side Story, de la película de 1961, entre Anita y su novio Bernardo, entre los chicos puertorriqueños que se sienten maltratados en Nueva York y las chicas encantadas de haber salido de su isla y poder tener lavadora, ¿no? Cantan ellas, los rascacielos crecen en América, los Cadillacs se pasean por América, la industria prospera en América, y dicen ellos, 12 en una habitación en América, ¿no? La vida está bien en América, dicen ellas, si eres blanco en América, dicen ellos, ¿no? Aquí eres libre y tienes orgullo, dice Anita, mientras te quedes en tu sitio, dice Bernardo. Libre para ser lo que quieras, ya, libre para servir mesas y limpiar zapatos. Y ahí es cuando Bernardo ya termina la canción diciendo, creo que volveré a San Juan. Y dice Anita, sé de un barco en el que puedes zarpar. Y dice Bernardo, todos los de allí me recibirán. Y dice Anita, todos los de allí ya están aquí. Skyscrapers bloom in America, Cadillac zoom in America, industry boom in America, wealth in a room in America. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is alright in America. If you're all white in America. Los bailes estaban muy bien, pero el debate y el conflicto de fondo ahí estaba y está muy bien y es muy oportuno recordarlo. Mañana más, Nieves. Un beso, Carlos. Un beso gracias. muy grande. Hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.